El 9 de junio de 1994, la vida dio un giro repentino e irreversible. Aquella mañana, Mary abrió su bandeja de entrada de correo electrónico esperando los mensajes rutinarios de siempre. Pero en su lugar, se encontró con algo que la dejó paralizada. Había un mensaje esperándola de Paul Curry, y su contenido no era nada de lo que podría haber anticipado. El correo era sobrio, casi inquietantemente directo. Paul escribió que Linda estaba gravemente enferma, que su condición era tan crítica que la supervivencia parecía incierta. La franqueza de sus palabras tenía un peso escalofriante, dejando a Mary conmocionada y temerosa de lo que pudiera venir después. Tan solo unas horas más tarde, poco después de la medianoche, Paul realizó una llamada desesperada al 911. Su voz estaba tensa mientras le decía al operador que su esposa no respondía. Los paramédicos acudieron de inmediato a la residencia de los Curry en San Clemente, pero la urgencia llegó demasiado tarde. Para cuando llegaron, Linda, cálida, llena de vida y poseedora de un espíritu que había luchado incansablemente por el amor y la felicidad, ya había muerto. La noticia provocó una onda expansiva entre todos los que la habían conocido. Para Mary, la pérdida no solo fue devastadora, sino también una sombría confirmación de los temores despertados por el mensaje anterior de Paul. Fue un momento de angustia, de desconsuelo y de la dolorosa constatación de que la historia de Linda había llegado a un final trágico. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Linda Curry, conocida también por su apellido de soltera, Linda Kincaid, llegó al mundo en 1944. Creció en una época en la que los vecindarios eran unidos. Las familias valoraban la cercanía y los niños pasaban largas tardes jugando al aire libre. Su propia infancia estuvo marcada por el afecto y un fuerte sentido de pertenencia. La casa en la que creció no era extravagante, pero estaba llena de calidez, risas y de ese tipo de amor incondicional que deja una huella permanente en la personalidad. De todas las relaciones que tuvo en sus primeros años, ninguna fue más significativa que la que compartió con su hermana. Las dos eran inseparables, confidentes que intercambiaban secretos susurrados hasta altas horas de la noche, compañeras de travesuras y una fuente de apoyo mutuo a medida que crecían. Ese vínculo se convirtió en una base de la que Linda extraería fortaleza a lo largo de su vida, especialmente en sus momentos de lucha silenciosa. Para el mundo exterior, Linda era un faro de positividad. Sus amigos a menudo la describían como radiante, ambiciosa y de un corazón infinitamente bondadoso. Se comportaba con elegancia y tenía una manera especial de hacer que las personas se sintieran vistas y valoradas. Su generosidad se extendía a su amplio círculo social. Con frecuencia hacía un esfuerzo adicional para ayudar a los demás, ya fuera mediante pequeños actos de amabilidad o brindando un apoyo constante durante los momentos de necesidad ajenos. Sin embargo, como suele ocurrir, lo que brillaba en la superficie no siempre reflejaba las batallas internas. Linda cargaba sus propias penas en silencio. Había soportado el dolor de 2 matrimonios que terminaron en decepción y, aunque anhelaba tener hijos, la vida no le concedió ese camino. En lugar de detenerse en lo que le faltaba, Linda hizo un esfuerzo consciente por seguir adelante con optimismo, buscando siempre la posibilidad de la felicidad en el horizonte. Para 1981, la búsqueda de compañía de Linda la llevó a la vida de Bill Sandredo, un vendedor de seguros de vida con una personalidad estable. Su relación se extendió durante varios años, marcada por momentos de afecto pero también salpicada de disputas. En particular, los desacuerdos financieros se convirtieron en una lucha constante. Linda tenía un amor por la vida que se expresaba en un gasto generoso. Disfrutaba de recibir invitados, decorar su hogar y vivir con comodidad, mientras que Bill se inclinaba por la cautela y la frugalidad. El choque entre sus perspectivas creó fricción y, con el tiempo, la tensión resultó demasiado grande. En 1989, después de años de intentarlo, decidieron separarse. Lo que hizo su historia inusual, sin embargo, fue el vínculo que perduró.
Incluso después de separarse, Linda y Bill mantuvieron el contacto, eligiendo la amistad por encima del resentimiento. Fue un testimonio del espíritu perdonador de Linda que lo mantuviera en su vida, y él, a su vez, siguió preocupándose profundamente por su bienestar. Ese mismo año marcó un punto de inflexión para Linda. A los 45 años, decidió darse a sí misma un nuevo comienzo. Con valentía y determinación, compró una espaciosa casa de 2 pisos en San Clemente, California. La casa se erguía orgullosa con un jardín luminoso al frente, lleno de color y bienvenida. No era solo una casa, era un símbolo de independencia, un santuario personal donde podía iniciar un nuevo capítulo. Los amigos la visitaban con frecuencia, reuniéndose para cenas y largas conversaciones. Linda llenó las habitaciones de calidez, decorándolas de maneras que reflejaban su personalidad, y la casa se convirtió rápidamente en un lugar de encuentro donde la risa fluía con la misma facilidad que el vino que se servía en su mesa. A pesar de las decepciones de su pasado, la fe de Linda en el amor nunca se apagó. Llevaba dentro de sí una profunda esperanza de que la persona adecuada todavía estuviera ahí fuera. En 1989, esa esperanza pareció materializarse cuando se cruzó con un hombre que cambiaría el rumbo de su vida. Paul Curry, un ingeniero nuclear de 32 años, acababa de comenzar a trabajar en Southern California Edison, la misma empresa en la que Linda había invertido gran parte de su energía profesional. Linda había construido su carrera en la central nuclear de San Onofre, ascendiendo de secretaria a gerente, un puesto que reflejaba su inteligencia y dedicación. Paul destacó de inmediato en ese entorno. Agudo, elocuente y abiertamente orgulloso de sus logros intelectuales, recordaba con frecuencia a sus colegas su pertenencia a Mensa, la sociedad de alto coeficiente intelectual. Algunos encontraban su manera de ser arrogante, pero Linda percibió algo diferente: confianza, enfoque y ambición. Para aumentar su atractivo, Paul había tenido recientemente un acercamiento a la fama. Ese mismo año apareció en televisión y ganó un concurso, llevándose más de $24,000 en premios tras conseguir 2 victorias consecutivas. El logro impresionó a muchos, y Linda se sintió intrigada por este hombre más joven y ambicioso que parecía tan seguro de su camino. Aunque ella era más de una década mayor que él, admiraba su inteligencia y su aparente determinación para triunfar. Sus conversaciones comenzaron de manera profesional, pero poco a poco se volvieron personales. Lo que empezó como intercambios sobre el trabajo evolucionó hacia charlas sobre la vida, las aspiraciones y los sueños. Pronto, la amistad floreció en romance. Paul terminó mudándose a la casa de Linda en San Clemente, y comenzaron a compartir no solo el espacio, sino también rutinas, responsabilidades y planes para el futuro. El 12 de septiembre de 1992, su relación alcanzó su hito más significativo. La pareja viajó a Las Vegas, donde, en una ceremonia modesta, Linda y Paul intercambiaron votos y se convirtieron en marido y mujer. Linda irradiaba felicidad, convencida de que por fin había encontrado al compañero que había estado esperando toda su vida. Paul, a sus ojos, representaba estabilidad, inteligencia y la promesa de un futuro seguro y lleno de amor. Pero no todos compartían su optimismo. Mary, la mejor amiga de Linda, que la conocía desde hacía años, albergaba dudas sobre el carácter de Paul. Notaba la manera en que parecía preocupado por su propia imagen, alardeando a menudo de sus logros en lugar de centrarse en Linda. Bill Sandredo, el hombre que había compartido años de su vida con Linda y que aún se preocupaba profundamente por ella, también expresó una preocupación silenciosa. Ambos veían en Paul cualidades que les hacían dudar: una distancia en su comportamiento, una absorción en sí mismo que parecía eclipsar su papel como compañero de apoyo. En la superficie, sin embargo, la vida después de la boda parecía brillante. Juntos, Linda y Paul Curry tenían un ingreso anual combinado de casi $140,000, una suma considerable a principios de la década de 1990. Continuaron viviendo en la espaciosa casa de Linda en San Clemente, la misma con el jardín acogedor donde tan a menudo se reunían los amigos. Para quienes observaban desde fuera, parecía que la pareja estaba destinada a disfrutar de comodidad, prosperidad y las recompensas de su arduo trabajo. Para Linda,
se sentía como si el sueño que había estado persiguiendo durante décadas finalmente hubiera tomado forma. Pero pronto comenzaron a aparecer grietas en la base aparentemente sólida de Linda y Paul. Aunque sus salarios combinados eran impresionantes para la época y daban la apariencia de seguridad financiera, la realidad era mucho menos estable. Las facturas se acumulaban sobre el mostrador, sobres que llegaban a diario exigiendo pago. Los saldos de las tarjetas de crédito crecían mes tras mes, y los intereses aumentaban como un ancla que los arrastraba hacia abajo. Para Linda, que siempre había sido conocida por su generosidad, el cambio fue drástico. Le encantaba agasajar a sus amigos, decorar su hogar y vivir con una sensación de tranquilidad. Sin embargo, de repente se encontró recortando gastos y preocupándose por el dinero de una manera que nunca antes había experimentado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar cuando Linda descubrió detalles del pasado de Paul que él había ocultado cuidadosamente. El hombre que ella creía que era su nuevo comienzo no había compartido toda la verdad. Paul había estado casado 2 veces antes. Era financieramente responsable de 3 hijos de esos matrimonios, obligaciones que consumían una gran parte de sus ingresos. Esto no era algo que Linda supiera antes de decir, sí, acepto. La revelación la golpeó con el peso de una traición. Para Linda, la noticia fue mucho más que un golpe financiero. Fue un golpe emocional. Había entrado en su 3er matrimonio con la convicción de que por fin estaba construyendo una vida con alguien transparente y confiable. Ahora se daba cuenta de que estaba compartiendo su hogar y su futuro con un hombre que había mantenido capítulos enteros de su vida ocultos. Y, aún así, Linda no fue rápida en abandonar la esperanza. Se aferró a la idea de que todavía podía funcionar. Con determinación y con la misma naturaleza indulgente que la había definido durante toda su vida, eligió perdonar. Abrió sus puertas a los amigos, continuó organizando sus cenas y hablaba de Paul con tonos cálidos, como si repetir esas palabras pudiera convertirlas en verdad. Lo describía como inteligente, estable y digno de admiración, con la esperanza de que quienes estaban más cerca de ella comenzaran a verlo a través de sus ojos. Pero el círculo íntimo de Linda no quedó convencido. Mary, su amiga de mayor confianza, se sintió aún más inquieta cuando Linda compartió un acontecimiento alarmante. Paul había comenzado a presionarla para que contratara una póliza de seguro de vida adicional. Esta tendría un valor llamativo de $1 millón. No era que Linda estuviera desprotegida. Ya contaba con varias pólizas que en conjunto sumaban cerca de $1 millón. El propio Paul figuraba como beneficiario principal de $400,000 de esas pólizas. Para Linda, la solicitud al principio pareció un acto de prudencia, una forma de asegurar su estabilidad financiera. Tal vez, pensó, era el método de Paul para planificar un futuro incierto. Pero la reacción de Mary fue inmediata y contundente. Le recordó a Linda los secretos que Paul ya había guardado. Sus matrimonios anteriores, sus deudas ocultas y la creciente evidencia de su tensión financiera. Para Mary, esta nueva exigencia era una señal de alarma ondeando a plena vista. Linda escuchó, dividida entre la lealtad a su esposo y la voz de advertencia de su amiga más cercana. Al final, decidió no firmar la póliza. Fue un acto silencioso de desafío, una decisión que alivió a sus amigos, pero dejó una tensión invisible flotando en el ambiente. Para Linda, la vida continuó, pero bajo la superficie comenzó a arraigarse una sutil inquietud. Para el verano de 1993, apenas 6 meses después de su matrimonio, las dudas en torno a Paul no hicieron más que profundizarse. Él seguía hablando con frecuencia de finanzas y rara vez de amor. Su atención estaba fija en números y obligaciones, más que en el afecto o la conexión emocional. La calidez que Linda irradiaba hacia él parecía encontrarse con una frialdad distante, una presencia calculadora que inquietaba a quienes observaban con atención. En busca de claridad, Linda invitó a otra amiga de confianza, Frankie, una colega de la planta de energía, a quedarse en su casa de San Clemente. Tal vez, pensó, una perspectiva externa aportaría equilibrio. La visita de Frankie pintó un cuadro diferente. Paul parecía considerado, atento e incluso tierno.
Le preparaba baños de burbujas a Linda todas las noches. Le llevaba ensaladas frescas y cocinaba comidas sencillas que parecían hechas con cuidado. Sus gestos impresionaron a Frankie, quien se marchó convencida de que el afecto de Paul era genuino y de que las preocupaciones de Linda quizá estaban exageradas. Pero Mary y otros no vacilaron. Para ellos, las contradicciones de Paul eran inquietantes. El hombre que podía mostrarse devoto en un momento parecía distante y ensimismado al siguiente. Sus sospechas nunca se acallaron, ni siquiera con el paso del tiempo. Y el tiempo sí trajo cambios. Para mediados de 1993, la vida de Linda, en apariencia, parecía estable, pero quienes estaban más cerca de ella comenzaron a notar cambios sutiles en su salud. En julio, los amigos comentaron que ya no parecía ser la misma persona vibrante de antes. Linda, que siempre había estado llena de energía, ahora se veía cansada. Hablaba de dolores de estómago que no desaparecían, de un agotamiento que drenaba sus fuerzas y de una pérdida repentina de peso que hacía que su ropa le quedara holgada. Para una mujer que siempre había cuidado su salud y se había enorgullecido de su espíritu vivaz, el deterioro era alarmante. Preocupada, buscó ayuda médica. Los médicos realizaron prueba tras prueba, pero los resultados no ofrecían respuestas claras. Pasaron las semanas sin explicación alguna, mientras su condición empeoraba constantemente. Los amigos observaban cómo Linda, antes tan llena de vitalidad, comenzaba a debilitarse ante sus propios ojos. Finalmente, su estado requirió hospitalización. Linda fue ingresada para una observación más cercana, y sus amigos esperaban que por fin el sistema médico aportara claridad. Durante toda su estancia, una figura fue constante: Paul Curry. Para el mundo exterior, parecía el retrato de la devoción. Rara vez se alejaba de su lado, sentado junto a su cama durante largos días y noches, atento y de voz suave, la imagen de un esposo cariñoso. Amigos y visitantes del hospital veían con frecuencia a Paul Curry junto a la cama de Linda. Le tomaba la mano, le acariciaba el cabello y hablaba con un tono calmado y tranquilizador, construyendo la imagen de un marido devoto profundamente preocupado por su esposa. Para el observador casual, parecía casi ejemplar. Atento, protector, reacio a dejarla sola durante su sufrimiento. Pero Linda, que siempre había sido intuitiva y perspicaz, comenzó a notar detalles inquietantes que minaban su sensación de seguridad. Un día, al girar la cabeza hacia la bolsa de suero que alimentaba la vía en su brazo, vio algo que de inmediato la llenó de inquietud. El líquido transparente, que debería haberse visto claro y estéril, parecía turbio, con un color extrañamente nublado. La visión le revolvió el estómago, no por la enfermedad, sino por el miedo. Reuniendo valor, llamó a una enfermera y explicó lo que había visto. El personal del hospital no desestimó sus preocupaciones. Rápidamente recogieron muestras de la bolsa intravenosa sospechosa y las enviaron a analizar. Lo que descubrieron fue profundamente perturbador. El líquido había sido contaminado con un medicamento comúnmente utilizado como analgésico durante procedimientos médicos. En dosis controladas y bajo las circunstancias adecuadas, el fármaco era seguro y eficaz, pero introducido por vía intravenosa de esa manera, no tenía justificación médica alguna y, peor aún, podía ser mortal. Casi de inmediato se inició una revisión interna. ¿Podía esa contaminación haber sido un desafortunado accidente? ¿Un simple error cometido durante la manipulación hospitalaria? Los amigos que la visitaban alcanzaban a ver destellos de la antigua Linda, la anfitriona cálida, la mujer con risa en los ojos. Pero el respiro no duró. Solo unos meses después, en diciembre de 1993, la pesadilla regresó con una fuerza alarmante. Los mismos síntomas preocupantes reaparecieron, esta vez de forma más agresiva. Un dolor abdominal abrasador que la dejaba doblada, un agotamiento tan intenso que le costaba levantarse de la cama y una pérdida de peso tan drástica que alarmó a quienes la conocían bien. Una vez más, Linda fue ingresada en el hospital. Y una vez más, los médicos notaron irregularidades que no podían ser ignoradas. Sus líquidos intravenosos parecían anormales,
turbios y sospechosos de una manera que sugería contaminación. Las pruebas de laboratorio confirmaron que el mismo medicamento había vuelto a infiltrarse en su organismo. Esta vez, el hospital tomó medidas decisivas. Al reconocer el peligro potencial, los administradores ordenaron protocolos estrictos. Nadie podría entrar en la habitación de Linda a menos que estuviera presente una enfermera o un miembro del personal. Un cartel fue colocado en la puerta, visible para todos los que se acercaban. La medida estaba destinada a proteger a Linda, pero para quienes conocían los detalles, su mensaje iba dirigido de manera inequívoca a un solo hombre: su esposo, Paul Curry. A pesar de estas precauciones y de la creciente sospecha que lo rodeaba, Paul no se apartó. En cambio, intentó maniobrar alrededor de las restricciones. Arregló que Linda fuera trasladada a otro departamento del hospital, uno donde el personal quizá no estuviera al tanto de los incidentes previos con su suero intravenoso. Pero el intento de burlar el sistema se desmoronó rápidamente. El patrón inquietante siguió a Linda a donde quiera que iba, y no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades y los profesionales médicos reconocieran que el mismo peligro persistía. Incluso bajo esta nube de duda, Paul mantuvo la compostura. Cuando fue interrogado, negó cualquier implicación. Su actitud era calmada y controlada, como si estuviera seguro de poder resistir la tormenta de sospechas. Linda, dividida entre las pruebas y la emoción, continuó defendiéndolo. Para angustia de sus amigos, ella repitió una y otra vez su insistencia en que todo había sido un error, aferrándose a la creencia de que el hombre que amaba jamás podría causarle daño de manera deliberada. Poco a poco, su estado se estabilizó y, una vez más, los médicos se prepararon para darle el alta y enviarla a casa. Pero antes de su salida, ocurrió algo que heló la sangre de quienes estaban más cerca de ella. Linda le pidió a su mejor amiga, Mary, que pasara por su casa y llevara algunas pertenencias personales al hospital. Mary, siempre leal, aceptó. Sin embargo, cuando entró en la sala de estar de Linda, se quedó paralizada. Extendidos sobre la mesa de centro, a plena vista, había montones de documentos, pólizas de seguros de vida, cuidadosamente ordenadas, como si estuvieran esperando ser revisadas. Para sorpresa de Mary, cuando observó con más atención las pilas de papeles sobre la mesa de centro de Linda, se dio cuenta de que muchos de ellos eran pólizas de seguro de vida, y que en casi todas aparecía el nombre de Paul Curry como beneficiario principal. No se trataba solo de uno o dos documentos. Había múltiples pólizas, organizadas con cuidado y colocadas de manera que cualquiera que entrara en la habitación pudiera verlas. Para Mary, fue como enfrentarse a una prueba irrefutable de los motivos de Paul. De inmediato se lo contó a Linda, asumiendo al principio que su amiga simplemente había estado revisándolas y las había dejado allí. Pero la respuesta de Linda le heló la sangre. Linda explicó que cuando ella había salido de la casa por última vez, los documentos no estaban allí, exhibidos de esa manera. Eso solo podía significar una cosa: Paul los había revisado él mismo. No se trataba solo de curiosidad. Parecía estar calculando, tal vez revisando en detalle cuánto dinero podría obtener si algo le sucedía a su esposa. Para Mary, la imagen se estaba volviendo dolorosamente clara. Paul Curry no era el esposo devoto que fingía ser frente a los demás. Era un hombre con secretos, con deudas y ahora con un motivo financiero que estaba a la vista de todos. ¿O apuntaban las pruebas a una manipulación deliberada? Cuanto más investigaba el personal, más destacaba una posibilidad por encima de las demás. Alguien había introducido la sustancia en la bolsa intravenosa después de que ésta fuera colocada en la habitación del hospital de Linda. La sospecha se centró rápidamente en la persona que tenía mayor acceso: Paul Curry. Se le había visto pasar largas horas ininterrumpidas junto a Linda. Las enfermeras recordaban que a menudo permanecía en la habitación cuando ella dormía, momentos en los que podía haber estado a solas con la línea intravenosa sin llamar la atención. El patrón parecía demasiado claro, demasiado directo como para ser ignorado. Cuando los amigos más cercanos de Linda se enteraron del descubrimiento, sus temores se cristalizaron en certeza. Para ellos, esto era la confirmación de lo que habían sospechado durante mucho tiempo: que Paul, el hombre que hablaba con tanto orgullo de su intelecto y su astucia financiera, no era el esposo amoroso que pretendía ser. A sus ojos, tenía tanto el motivo como la oportunidad,
acceso a la habitación del hospital de Linda y la presencia inminente de importantes pólizas de seguro de vida de las que él se beneficiaría. Sin embargo, la propia Linda no podía aceptar por completo esa posibilidad. Cuando se le preguntó directamente sobre sus pensamientos, admitió algo desgarrador: que si alguien en su vida tenía una razón para desearle daño, ese alguien sería Paul. Pero el amor tiene una forma de silenciar las verdades más duras. Enfrentar esa realidad significaría destruir los cimientos de su matrimonio, y Linda simplemente no podía hacerlo. En su lugar, eligió creer la explicación alternativa: que el personal del hospital había cometido un terrible error. A petición suya, la investigación se cerró discretamente y los archivos fueron guardados. Después de 21 días difíciles bajo supervisión médica, la salud de Linda comenzó a mostrar signos de mejoría. Fue dada de alta y regresó a casa, decidida a dejar atrás la aterradora experiencia. Con su resiliencia característica, trató de centrarse en la recuperación, en recuperar fuerzas y en salvar su matrimonio. Durante un breve tiempo, pareció que podría lograrlo. Pero Linda, profundamente comprometida con su matrimonio y poco dispuesta a admitir que tal vez había cometido otro error en el amor, simplemente no podía permitirse aceptar lo que parecía evidente. Se aferró a su esperanza, convenciéndose de que Paul sí la amaba, incluso mientras sus amigos le rogaban que lo dejara. A medida que Linda recuperó algo de fuerza, fue dada de alta una vez más y regresó a casa, al lado del mismo hombre al que tantos sospechaban de haber causado su deterioro. Esa decisión abrió una brecha entre ella y Mary. Su amistad, antes inseparable, comenzó a desvanecerse. Las llamadas telefónicas que antes ocurrían a diario, ahora llegaban solo de vez en cuando. Las visitas se volvieron poco frecuentes. Un silencio pesado y no expresado se instaló en los espacios donde antes habían vivido la risa y la confianza. Luego, el 9 de junio de 1994, todo cambió. Mary abrió su bandeja de entrada de correo electrónico y encontró un mensaje que jamás habría esperado. Era de Paul Curry, la primera vez que él se comunicaba directamente con ella. El tono del mensaje era escalofriante por su frialdad. Le informaba que Linda estaba gravemente enferma y que quizá no sobreviviría mucho más tiempo. Las palabras eran clínicas, distantes, y provocaron un estremecimiento en Mary. Solo unas horas después, justo pasada la medianoche, Paul marcó al 911. Le dijo al operador que su esposa no respondía. Los paramédicos acudieron apresuradamente a la casa de los Curry en San Clemente, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Linda Curry, la mujer cálida y llena de vida que había luchado con tanta fuerza por el amor y la felicidad, había muerto. La noticia devastó a todos los que la conocían. Para Mary, fue un momento de angustia mezclada con una sombría confirmación. Ella y los demás amigos de Linda habían temido ese desenlace durante años, y ahora sus peores sospechas se habían hecho realidad. La creencia de que Paul estaba detrás de la muerte de Linda ya no era solo una sospecha. Se sentía como una certeza. Cuando regresaron los resultados toxicológicos, confirmaron que la muerte de Linda no había sido natural. Las pruebas revelaron niveles letales de nicotina en su organismo, una cantidad muy superior a la que podría explicarse por una exposición ordinaria. Junto a ello, los médicos encontraron rastros significativos de un potente somnífero. La combinación era incriminatoria. Linda había sido incapacitada y luego envenenada. Dejaba muy pocas dudas de que no se trataba de un accidente. Alguien había administrado deliberadamente esas sustancias, y ese alguien tenía tanto acceso como motivo. Tras la muerte de Linda, Paul no perdió tiempo en asegurar lo que estaba en posición de obtener. Cobró $419,000 de sus pólizas de seguro de vida y de su plan de jubilación, beneficiándose precisamente de los documentos que Mary había visto extendidos sobre la mesa. Pero su victoria no fue total. El testamento de Linda había dejado parte de su patrimonio a su hermana, una decisión que hablaba claramente del vínculo que habían compartido toda la vida. Aunque Linda no tuvo hijos propios, había querido asegurarse de que su hermana estuviera protegida, un último gesto de amor y cuidado que Paul no pudo borrar. En los meses que siguieron,
nuevas revelaciones dibujaron un retrato aún más oscuro de Paul Curry. La imagen que había construido con tanto cuidado, la de un ingeniero brillante, miembro de Mensa, un hombre de intelecto y logros, comenzó a desmoronarse. Los investigadores descubrieron que Paul no era ingeniero en absoluto. De hecho, ni siquiera había terminado la universidad. Su supuesta membresía en Mensa, completamente inventada. Incluso su reputación en Southern California Edison se había construido sobre mentiras. Cuando sus empleadores descubrieron la verdad, optaron por no exponerlo públicamente. En lugar de eso, le permitieron renunciar en silencio, sin dejar ningún rastro oficial del engaño en su expediente. Con Linda ya fallecida y con sus engaños cerrándose a su alrededor, Paul abandonó la vida que habían construido en California. Vendió la querida casa de Linda en San Clemente, la casa con el jardín luminoso del que ella se había sentido tan orgullosa, y se mudó a más de la mitad del país, a Salina, Kansas. Allí, una vez más, se reinventó. Consiguió trabajo como inspector municipal de edificaciones, un puesto que le otorgó credibilidad dentro de la comunidad, y volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Teresa. Para los habitantes de Salina, Paul parecía un hombre que había seguido adelante, construyendo una nueva vida respetable en el corazón de Estados Unidos. Pero la sombra de la muerte de Linda nunca se desvaneció por completo. Tras bambalinas, la investigación sobre su fallecimiento seguía activa. Aunque ninguna prueba física individual vinculaba directamente a Paul con el envenenamiento, una investigadora decidida se negó a dejar que el caso muriera. Su nombre era Yvonne Schull, y creía firmemente que la persistencia y la lógica acabarían por arrojar claridad. Para Schull, los hechos eran simples y contundentes. El cuerpo de Linda contenía niveles letales de nicotina, cantidades que nadie podía ingerir de forma accidental. Junto a ello, se le había administrado un potente somnífero. Esa combinación significaba que ella no podía haberse administrado la dosis fatal por sí misma. La noche de su muerte, solo 2 personas habían estado dentro de la casa: Linda Curry y su esposo, Paul. Si Linda no podía habérselo hecho a sí misma, entonces, por eliminación, la conclusión apuntaba en una sola dirección. Para Yvonne Schull, el caso ya no se trataba de sospechas. Se trataba de paciencia, perseverancia y de asegurarse de que la justicia algún día alcanzara a Paul Curry. En 2007, más de 13 largos años después de la muerte prematura de Linda Curry, la investigadora Yvonne Schull tomó una decisión que lo cambiaría todo. Negándose a permitir que las preguntas sin respuesta se desvanecieran en la historia, reabrió formalmente el caso sin resolver. Para Schull, no se trataba simplemente de revisar archivos. Se trataba de reconstruir un rompecabezas que había atormentado a la familia y a los amigos de Linda durante más de una década. Comenzó a seguir el rastro con meticulosidad. Volvió a examinar las enfermedades repentinas e inexplicables de Linda, el inquietante hallazgo de bolsas intravenosas contaminadas, las pilas de documentos de seguros que nombraban a Paul como beneficiario, los resultados toxicológicos que revelaban nicotina y sedantes, y las innumerables contradicciones incrustadas en los relatos cambiantes de Paul. Pero Schull comprendía los límites. Las pruebas eran escasas, los recuerdos de los testigos se habían desvanecido, y gran parte de la evidencia física se había enfriado con el tiempo. Esa era la razón por la que el caso había quedado estancado en primer lugar. Si iba a tener éxito, necesitaba algo más que documentos. Necesitaba a Paul mismo. Para 2009, Schull ideó una estrategia que se basaba menos en la evidencia física y más en la psicología. Se puso en contacto directamente con Paul Curry, presentándose no como una investigadora implacable, sino como una profesional amable que simplemente quería cerrar algunos cabos sueltos del pasado. Para su calculado alivio, Paul aceptó hablar. Todavía confiado en que su secreto permanecía enterrado, acogió la oportunidad de volver a presentar su versión de los hechos. No se dio cuenta de que cada conversación estaba siendo grabada. Schull nunca lo confrontó de manera directa. No alzó la voz ni lo acusó de nada. En cambio, interpretó el papel de una oyente comprensiva, paciente, casi ingenua. Lo dejó hablar libremente,
animándolo con silencios, con asentimientos discretos, con preguntas que parecían inocentes pero que estaban cuidadosamente diseñadas. Y poco a poco, casi de forma imperceptible, Paul comenzó a tropezar con sus propias mentiras. Detalles que antes había insistido que eran ciertos empezaron a cambiar. Se contradijo a sí mismo sobre la noche en que Linda fue encontrada inconsciente. Titubeó al recordar qué medicamentos supuestamente había tomado ella. En ocasiones, reveló conocimientos sobre las sustancias presentes en su cuerpo, conocimientos que solo la persona responsable podría haber tenido. Pieza por pieza, las grietas en su fachada se ampliaron y Schul recogió cada palabra. Finalmente, organizó un encuentro en persona con Paul en Salina, Kansas, donde él llevaba una vida aparentemente tranquila como inspector de edificaciones. Sentada frente a él, mantuvo la misma actitud calmada y accesible. Hablaron durante más de 1 hora. Paul, siempre confiado, creía que seguía teniendo el control de la conversación, sin darse cuenta de que Schul lo estaba guiando hacia lo inevitable. Entonces, en el momento perfecto, dio la señal previamente acordada. Los agentes locales, que habían estado esperando cerca, entraron. Después de más de 15 años de sospechas y murmullos, Paul Curry fue arrestado por el asesinato en 1994 de su esposa, Linda Curry. El caso finalmente llegó a los tribunales, y los fiscales expusieron el relato escalofriante que los amigos de Linda habían sospechado durante tanto tiempo. El testimonio de expertos reveló que Linda había sido inyectada deliberadamente con nicotina líquida mientras estaba sedada con un potente somnífero. Era exactamente el escenario que Mary y otros le habían advertido. Un plan mortal llevado a cabo por el mismo hombre que había jurado protegerla. El 11 de septiembre de 2014, Paul Curry fue llevado a juicio en California. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras el jurado escuchaba las pruebas, los informes toxicológicos, los pagos de los seguros, las contradicciones en la historia de Paul y las grabaciones incriminatorias obtenidas por Schul. A finales de ese mismo mes, se dictó el veredicto. Paul Curry fue declarado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, así como de fraude a seguros. La sentencia fue la máxima permitida por la ley. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la hermana de Linda, que había vivido durante años con sospecha y dolor, el veredicto fue más que una decisión legal. Fue una justicia largamente esperada. Nunca había dejado de creer en la historia de su hermana. Nunca dejó de exigir respuestas. Su determinación mantuvo viva la memoria de Linda, incluso cuando otros habían seguido adelante. Y ahora, por fin, la verdad había sido reconocida en un tribunal. Linda Curry fue recordada por quienes mejor la conocieron como una mujer llena de calidez, lealtad y bondad. No había querido nada más que amor, estabilidad y una vida tranquila. Sin embargo, su confianza en el hombre equivocado resultó devastadora. Paul Curry, quien había prometido cuidarla, la traicionó de la manera más profunda imaginable. Se necesitaron casi 20 años para que la verdad finalmente lo alcanzara. Y aunque la justicia llegó, la pérdida de Linda siguió siendo una herida permanente para sus amigos y su familia. Su historia se convirtió no solo en un relato de tragedia, sino también de perseverancia. Un recordatorio de cómo la determinación de los seres queridos y de los investigadores puede mantener vivo un caso hasta que, finalmente, se hace justicia.